Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la presentación, Francisco. Me gustaría compartir la presentación desde mi computador. Creo que hay que tienes que Sí, desbloquear el tuyo para sí, proceder. Lo estoy estamos. tratando de hacer, pero no. No hay Bueno, problema. Pero la vamos verdad es que a. el objetivo de esta breve exposición que pretendo hacer es compartir humildemente la experiencia que se ha vivido acá, desde Francia, desde París, que también sin duda ha sido muy difícil, ha sido dura. También pasamos momentos, como una vez se dijo en Chile, que se estaba pasando lo peor. También vivimos lo peor, pero hacia varias semanas. Eh, y desde entonces, la verdad que ha progresado mucho hacia un desconfinamiento, hacia digamos, casi normalidad. Y la verdad que la velocidad a la que esto ha ido sucediendo ha sido quizás sorprendente. Básicamente me gustaría compartir eso. Por favor, Mauricio, si me puedes confirmar que tienes Sí, el material ahí para proceder. estamos resolviendo, pero en este minuto estamos viendo tu presentación, pero en la vista del moderador, no en la ampliada. Así que tienes que escoger la otra pantalla. No hay problema. Problemas técnicos siempre, ¿no? Está bien, está bien. El primer webinar que hacemos, así que Se sabemos que la permite. gente va a entender. Ahí estamos a pantalla completa, Esta- así que por favor, adelante. Excelente. Bueno, como les decía, es compartir humildemente la experiencia vivida acá en París, acá en Francia, que hace digamos algunos meses vivimos el peor momento, como se describió hace algunas semanas en Chile, hace algunos días en Chile. Y mientras desde la distancia, por supuesto, se ve con preocupación lo que está pasando en Santiago, lo que está pasando en el país, donde por supuesto está mi familia, mis amigos, en otros lados del mundo vivimos situaciones muy distintas. O sea, al menos intelectualmente es sorprendente imaginar cómo una pandemia que ha recibido por todo el planeta ha generado situaciones muy dispares como podríamos imaginar. Quizás solo mencionar que en China, cuando al principio se vio todo rápidamente contenido, han vuelto a aparecer estos temores. Hace algunos días salieron en la prensa estas imágenes de Beijing, donde hubo otro foco y rápidamente el gobierno chino intentó contenerlo de forma muy acelerada. Hemos seguido también en estos días, al menos en la prensa, todo lo que sucede en Estados Unidos, que de nuevo, comparándolo con lo que está pasando en Chile, es sorprendente cuando el mismo presidente llama a un rally en su campaña presidencial y también en las calles se ven los movimientos sociales aglomerando grandes multitudes cuando tenemos este virus presente. En Francia y en París, la verdad que es bastante distinto. Como les decía, la situación es casi como si nada hubiese pasado. Tenemos un verano que ya llegó, un buen clima, la gente empezó a salir a las calles hace ya varias semanas. La orilla del Sena, como les comentaba, está llena de gente, es tranquilidad. La verdad que el miedo al que hoy día se siente que está sucediendo en Chile ya prácticamente no existe. Uno sale a caminar y ve imágenes como esta. Gente trotando, gente comiéndose su baguette con un queso, gente aprovechando la tarde, el buen clima. Los niños están de vuelta en el colegio. La verdad, en un comienzo hubo una regulación para que la mitad asista a ciertas prioridades, pero hoy día, y mi hija está yendo, la verdad, hace varias semanas, hay un chequeo en la entrada que cada vez se ha ido relajando más, pero la vida en el colegio va y sigue como si, de nuevo, nada hubiese pasado. En los peores momentos de la pandemia, cuando me tocó ir a la oficina por distintas razones, me demoraba 15 minutos desde el centro de París a la Défense, donde está el sector de oficina. Hoy volvió a los 40. El tráfico está de vuelta en las calles. La gente en los restaurantes, esta imagen dio la vuelta al mundo porque fue cuando recién se reabrían los restaurantes, en donde hacían que el distanciamiento social se protegiera con estos ositos de peluche, pero la verdad que estos días vemos esto las famosas terrazas de París, de los cafés, de los restaurantes, llenas de gente y máscaras, bueno, ahí está el mesero con una, pero muchas veces ni siquiera. La gente pocas veces la usa, incluso miren, esta es una fotografía que tomé yo con mi teléfono el 14 de junio, o sea, ya hace algunos días, en el barrio latino, en una esquina famosa que se llama el Bar du Marché, y ahí está, máscaras, gente
con su mayoría jóvenes, quizás personas no de riesgo, pero entre otros personas de edades más avanzadas. Se siente una normalidad que es interesante la velocidad que esto sucedió, al menos. Incluso es tanta la confianza que se siente en el ambiente que si bien se canceló el campeonato de Roland Garros que debiese haber sucedido por estos días, se confirmó para fines de septiembre y principios de octubre con público. Aún no se sabe cuánto público, qué densidad se va a aceptar, pero con público. Y de hecho, esta semana, finalmente, el último museo en abrir fue el Louvre, porque es el más grande, pero se reabrió con medidas de protección. Pero hace ya varias semanas que abrió el Museo d'Orsay o los más pequeños sin grandes problemas. Al conversar con la gente, una de las discusiones quizás más relevantes es ¿qué van a hacer en el verano? Entonces, la verdad que a veces es preocupante cómo llegamos a este momento, pero esto es lo que se vive hoy en París. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, sin duda, París y Francia y Europa vivió sus peores momentos. La fotografía del cierre de la Torre Eiffel quizás fue histórica y la reapertura después de un poco más de 100 días también fue interesante como ver inmediatamente que la gente se aglomeró en torno a su entrada. Quizás si nos remontamos un poco más atrás, en aquellos días del 15 de marzo, cuando ya en Italia habían alarmas y las tasas de contagio eran altas, la presidenta Merkel dijo que 60-70% de la gente se iba a contagiar. En Francia el gobierno todavía se mostraba confiado y procedió a hacer las elecciones municipales del 15 de marzo. Sin embargo, a los pocos días, de hecho 2 días después, se empezó a hacer el cierre de frontera y un confinamiento acelerado. Y vivimos justamente lo que quizás hoy se vive en Santiago, las calles absolutamente vacías. Quizás esta economía del miedo a la que te referías, Francisco. No había nada en las calles, uno tenía que salir con los papelitos famosos en que uno rellenaba su información, que controlaba la policía, bajo bastante resguardo. La gente, a pesar de eso, incluso no salía. Poco a poco empezó a avanzar. La gente se le autorizó hacer deporte, después se autorizó solamente a trotar o hacer deporte antes de las 10 de la mañana o después de las 7 de la tarde. La gente de todas maneras, por supuesto, iba a los supermercados y así empezó a avanzar. Pero una cosa que fue importante y quizás una lección que puede ser útil es que desde un momento muy temprano el gobierno francés se comprometió con una fecha de reapertura. El presidente Macron dijo, vamos a preparar todo en los últimos días de marzo, vamos a preparar todo para hacer una reapertura o comenzar una reapertura el 11 de mayo. O sea, había una luz al final del camino. Y así se empezó a avanzar. Se justificó que ello era necesario para tener suficientes máscaras, respiradores mecánicos, gente en los hospitales, trabajadores médicos, etc. Incluso ciertos días antes del 11 de mayo ya se estaba clasificando las distintas regiones como zonas verdes o rojas, en donde los distintos niveles de confinamiento iban a ser diferentes a partir del 11 de mayo. Sucedió y así empezó a volver la vida. Algunos niños comenzaron a volver al colegio. Por ejemplo, se aceptaba la mitad de los niños dando prioridad a aquellas personas que tenían trabajo, por ejemplo, en los hospitales o en otras áreas muy relevantes por la crisis. Luego se empezó a incrementar, empezaron los turnos, las prioridades, y así se fue siguiendo hasta el 2 de junio, en donde hubo un desconfinamiento activo, se llamó, en donde se dieron más facilidades a distintas áreas de la economía que quizás, como dices tú, Francisco, eran menos peligrosas, y aquellas peligrosas ya tenían resguardos suficientes para seguir avanzando. La gente ya comenzó a salir a las calles. Esa foto que les mostré fue el 14 de junio, y justamente ese 14 de junio, en forma sorpresiva, el presidente Macron fue a una cadena nacional y aceleró más aún el desconfinamiento. Bajo su mirada, él dijo, y lo dijo explícitamente, debemos ir por un desconfinamiento acelerado para una reconstrucción económica. Llamó a todos los franceses a trabajar más para salvar los trabajos necesarios y la economía del país. Y así, la verdad, la vida volvió rápidamente a la normalidad y se acercó a lo que estamos viviendo hoy. ¿Un exceso de confianza? Puede ser. La verdad, no lo sabemos. No sé en qué parte de todo este ciclo estamos. No podría ni siquiera avisorar qué puede pasar en las próximas semanas. Por supuesto, muchos hablan que esto es simplemente un veranito de San Juan antes de la segunda vuelta. ¿Quién sabe? La verdad, hay una cita famosa de un experto en epidemiología que dijo, quien ha visto una pandemia, ha visto una pandemia.
Por lo tanto, son fenómenos tan particulares que no necesariamente se parecen a los anteriores. Sin embargo, por supuesto, los temores existen ahí. Al mirar afuera y entender qué es lo que está pasando en el mundo, las distintas apuestas del futuro, al menos las bolsas de valores, los índices accionarios, parecieran no creer en esta segunda ola. En Nueva York, el S&P 500 ya volvió a niveles que estaban pre-crisis, pre-COVID. En algún minuto se alarmó el mundo completo por estas crisis de liquidez que ya parecen extemporáneas. Los mercados de deuda están funcionando a todo andar. Sin duda, en el intertanto, la Fed, el Banco Central Europeo y muchas instituciones similares inyectaron liquidez en forma inédita. Pero bueno, ya veremos. Paul Samuelson, el gran economista y Nobel, dijo que las bolsas han predicho 9 de las últimas 5 recesiones. Ojalá que tengan mejor puntería con las recuperaciones. En fin, déjenme contarles un poco cómo lo vivimos en Nexans. Nexans es una empresa global que tiene operaciones desde China a Chile, una gran presencia en Europa, en Estados Unidos y así en el globo, en donde hay 26.000 empleados, hay más de 90 plantas, y la verdad, como empresa industrial, vivimos momentos muy tensos, debido a que nuestros trabajadores deben ir a la planta a trabajar, deben movilizarse de sus casas. Si no, la compañía se detiene, absolutamente, y justamente la supervivencia de la compañía era una de las cosas que se puso en cuestión en los momentos más duros. Sin embargo, nos beneficiamos de tener una operación en China y en el norte de Italia, la cual nos ayudó a tener una alerta muy temprana. Ya en principios de febrero, fines de enero, pusimos un comité de crisis y de emergencia para monitorear abiertamente la crisis. Y fue justamente la crisis en China la que nos enseñó la manera de proceder. China fue notable cómo se detuvo la operación al poco andar del Año Nuevo chino, pero rápidamente se retomó con mucho apoyo, por supuesto, del gobierno y también la urgente medida de poner todas las capacidades de seguridad para que los trabajadores puedan acudir a trabajar y puedan hacer su trabajo en forma segura. Aquí vemos el primer envío, el despacho después de la crisis el 17 de febrero en nuestra planta cerca de Shanghai, que llenó de orgullo a la operación de esa planta. Al poco andar nos dimos cuenta de que muchos de los elementos básicos para la seguridad del trabajo iban a ser necesarios en todo el mundo. Por lo que ya el 10 de marzo estábamos enviando desde China a toda nuestra operación global más de 100.000 guantes y más de 1 millón de máscaras, de tal manera que todos nuestros trabajadores estuviesen protegidos. Sucedió cuando empezaron a llegar estas cajas que, por supuesto, en Francia y en otros lugares de Europa había escasez de mascarillas, por lo que donamos gran parte de estas máscaras a hospitales. Incluso el gobierno chino, dentro de estas lecciones, se vio en forma muy generosa compelido a ayudar a nuestra operación italiana, que estaba en el epicentro de la crisis, pues nosotros desarrollamos una transferencia de tecnología desde esta planta en Pielteló, al lado de Milán, hacia justamente la otra planta en Shanghai. Y así se empezó a ver toda una colaboración interna en la compañía, en donde mucho orgullo y también muchas buenas prácticas se empezaron a esparcir. Así empezamos a establecer todos estos estándares que establecían, por supuesto, medidas de temperatura, separación de equipos, cierre de cantinas, cierre de áreas comunes, seguridad en el traslado desde el domicilio al trabajo, mascarillas, etcétera, etcétera, en un trabajo conjunto con no solamente todos los trabajadores, los sindicatos, los grupos trabajadores, sino que a su vez un compromiso de la empresa completa en una ética por proteger a los empleados, pero también proteger a la compañía. Así fue que, por ejemplo, en el epicentro de la crisis en Europa, en la planta al lado de Pielteló, detuvimos la operación solo por 3 días. Y la verdad que esta experiencia fue notable. Esta es una fotografía justamente de Antonino, una de las personas de esa planta, que fue afectado por el virus y que volvió a trabajar hace unos cuantos días, y que en todo ello su compromiso fue notable, no solo porque vio justamente que las medidas de seguridad estaban a disposición del trabajo, sino porque esta planta recibió un comunicado de uno de sus principales clientes, donde les urgía, les pedía por favor continuar con la operación, debido a que los cables producidos iban justamente a muchas de las máquinas de respiración que se necesitaban para suplir las demandas de la crisis. Se dio una épica notable y efectivamente la planta siguió adelante y cerró, como les dije, solo 3 días durante el peor lugar de toda la crisis en Europa. La semana pasada fuimos junto con el CEO de la empresa, con Chris, a visitar esta planta y escuchar el testimonio de lo que esto fue. Esta otra fotografía con Pietro, otra de las personas ahí muy orgulloso, no solamente de cómo todos los empleados de la planta fueron protegidos, tuvimos solamente 3 contagios
entre los 300 operadores de la planta, pero también cómo en esa planta se mantuvo la operación, se protegió a los empleados y también a la compañía. Esta es una fotografía con el gerente de la planta la semana pasada, que estaba muy orgulloso de él. Sin duda, hubo lecciones. Estamos todavía en un momento frágil, por supuesto, pero ya nos vemos como que estamos saliendo. Y hubo lecciones interesantes, por ejemplo, como la productividad en distintas operaciones se vio en ascenso durante muchas veces los peores momentos, donde el compromiso por proteger la salud, pero también el trabajo, las posiciones y a la empresa estuvo presente. Y eso a la vez muestra el compromiso por seguir adelante, por un futuro mejor para todos. Junto con ello, por supuesto, una de las cosas que monitoreamos muy de cerca, y quizás uno de los productos de esta alerta temprana y protección de los empleados, fue que entre los 26.000 empleados que tenemos en Nexans, apenas 45 personas fueron contagiadas. La verdad que es algo que nos llena de orgullo. Todos excepto una persona pudo recuperarse. Tuvimos un lamentable fallecimiento en Estados Unidos en las primeras fases del virus, por ese lado, una persona que estaba en riesgo y que lamentablemente no fue aislada en forma temprana. Pero más allá de ello, creo que hay muchas lecciones para sacar y ojalá algunas de ellas puedan ser de utilidad para otros. Finalmente, por supuesto, hay impactos en la organización, en la forma de trabajar, en la digitalización, en la forma como volver a esta normalidad. Quizás una de las cosas interesantes fue que cuando ya reabrimos la oficina e invitamos a todos a volver a trabajar en los headquarters, que en algún minuto redujimos en términos de porcentaje de personas viniendo, fue que distintos grupos etarios reaccionaban en formas distintas. Aquellos más, digamos, entrados en edad, ya tenían ganas de estar en la oficina, de volver, y de hecho empezaron a solicitarnos reabrir y poder venir en forma flexible y tranquila, mientras que grupos más jóvenes se han mostrado más reticentes, justamente arguyendo que la productividad estuvo al ascenso al trabajar a distancia. La reflexión de familia y trabajo durante la crisis probablemente se vive en Chile, en donde los márgenes de la casa y la oficina se diluyen. Una de las cosas interesantes fue que hubo una comunicación muy abierta en donde se hizo normal tener excusas, donde había que salir de una reunión por teleconferencia para ver temas de los hijos, las tareas, quizá el almuerzo, y así poco a poco nos fuimos, digamos, entendiendo y compartiendo la realidad que todos vivíamos y que todos estábamos en lo mismo, juntos para salir adelante. Por otro lado, déjenme compartir un poco la realidad de las políticas económicas de Francia. Tuvimos, por supuesto, este desempleo parcial que se esparció por el mundo. Francia fue uno de los primeros en ofrecerlo, en donde, por supuesto, el gobierno suple con parte de la remuneración de los empleados que se mantienen vinculados a la empresa, y así apoya a la compañía sin, la verdad, ninguna condicionante, sino que simplemente le ayuda a la empresa para que mantenga a sus empleados, si bien no trabajando activamente, pero sin ser desvinculado, de tal manera que la recuperación sea muy rápida. Lo mismo sucedió con los créditos con garantía estatal. Francia puso más de 300.000 millones de euros a disposición de garantías, a disposición de los bancos para otorgarlo a pequeñas, medianas y grandes empresas sin hacer mayor diferencia entre unas y otras. Lo mismo sucedió en Europa. Y así poco a poco se empezó a generar la confianza de que podíamos salir adelante, de que estábamos en buenas condiciones. Por supuesto, hay situaciones especiales como las aerolíneas o las compañías automotrices, en donde paquetes especiales se pusieron a disposición, pero en general la economía salió adelante con estas ayudas. En Europa hoy se habla en general de esta confianza. Sin embargo, uno de los elementos que preocupa es la alta carga de la deuda que esta crisis va a dejar en economías que ya estaban bastante endeudadas. Y así justamente se empezó a avanzar quizás a lo que puede ser una unión fiscal europea, donde se anunció que se quería generar un programa de 600.000 millones de euros de apoyo desde la Unión Europea a los distintos países, donde se haga una coordinación para la política fiscal. Una cosa inédita que probablemente nunca antes habíamos escuchado, pero quizás que se forje bajo esta crisis, como avisoró Jean Monnet, uno de los próceres de la Unión Europea. Ya lo veremos. Por ahora lo que sí sabemos es que en Europa se han mantenido las fronteras abiertas, los países están comprometiéndose para mantener la unidad al menos por el verano, para que la gente pueda disfrutar, digamos, de este verano, de este buen clima, y pueda gastar todo ese dinero para salvar las pequeñas y medianas empresas del turismo, que son fundamentales para la economía. Para países como Italia, como Francia, como Grecia, como España, el turismo representa un aporte relevante al producto, muchas veces llega al 20% de ello. Y son esas pequeñas familias, pequeñas empresas,
las que deben ser protegidas por ello. Por ello es interesante ver cómo este ánimo de Europa para los europeos y salvada por los europeos se ha forjado en nuestros días, donde hay una unidad por seguir adelante con fuerza y por salvar a las economías y, por supuesto, también proteger a las personas en esta crisis de la que espero estemos saliendo. Eso es. Muchas gracias, Mauricio.